como le parezca. Voy a usar el pizarrón seguramente, entonces vamos a tener que tirar el cable. Bueno, buenas tardes. Lamentablemente, a último momento nos cambiaron de aula. Estaba asignado el auditorio del rectorado y esta mañana me informan a mí de que se había reservado para otra actividad, así que, bueno, tuvimos que informar por la ABP el cambio inminente. Así que, bueno, estamos trabajando en estas condiciones. Antes de empezar el teórico de hoy, quería conversar con ustedes algunas cuestiones administrativas, particularmente lo que tiene relación con el parcial, con el primer parcial. ¿Sí? Tal vez les interese el tema. Ustedes saben, si se fijan en el cronograma, ¿se escucha al fondo? ¿Sí? En el cronograma figura que el parcial lo tenemos el sábado 12. Se conserva esa fecha, por las dudas. Les anticipo. Silencio. El viernes son jueves y viernes, hay un paro nacional, pero lamentablemente no sabemos todavía cómo se va a resolver en la cátedra. Lo vamos a informar seguramente en el curso de estos días, pero tenemos que continuar con el cronograma, si no se va a armar, bueno, un despelote y lo va a perjudicar a ustedes finalmente. Entonces, que quede claro que el parcial se va a evaluar el día sábado 12 y las unidades que van a estar incluidas es la unidad 1 a la unidad 3 incluida. Esto quiere decir que el próximo teórico que vamos a trabajar, las hipótesis psicopatológicas freudianas, ese tema no se va a incorporar para el parcial, sí el teórico de hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo? El horario del parcial es de 10 a 12 y las aulas van a estar, bueno, distribuidas seguramente tal vez en este módulo, en el módulo viejo, pero va a estar informado por el ABP. Generalmente distribuimos las aulas en función de los docentes. Es decir, que cada alumno va a rendir con su docente. De 10 a 12, todos van a rendir en esa hora, sí. ¿Cómo? Bueno, quienes trabajan el sábado, ustedes saben que tienen que presentar una certificación que lo acredite y hay una fecha alternativa, me parece que es el 1 de junio, para esos casos. ¿Sí? Sí. Se fijan en el cronograma y ahí lo revisan. ¿Cómo? Se lo tienen que presentar al docente con quien cursan. Se lo pueden presentar el viernes. ¿Sí? El tema de los resultados, otra cosa más, todavía me parece que no le han entregado todavía los resultados de los trabajos prácticos evaluativos, ¿puede ser? Bueno, esos resultados van a estar publicados en guaraní, creo que se les informó, ¿sí? Entonces cada estudiante, cuando ingrese a guaraní, va a poder ver la nota, bueno, que obtuvo. Estimo que el día sábado, domingo a más tardar, ya van a estar publicadas esas notas, es decir, antes del parcial. Sí. En el parcial va a los temas que se en el práctico todo. Está bien. A ver, acá me preguntan lo siguiente: ¿qué temas ingresan en el parcial? Si lo de los prácticos y lo de los teóricos. Efectivamente, no es solamente los trabajos de los teóricos, las clases teóricas, sino también lo que ustedes han trabajado en los prácticos. Entonces, probablemente estén mezcladas las preguntas o no, hay que ver. Pero tienen que estudiar todo, el teórico y el práctico. ¿Sí? Las notas del primero, subimos las notas del práctico y luego tenemos 2 semanas para subir las notas del parcial a guaraní también. Sí. Profe, Sí. por ejemplo, lo inconsciente se dio en el práctico, ¿también va en el parcial? Todo lo que es lo inconsciente. Todos los temas de la unidad 1 a la 3 incluida va para el parcial.
cualquiera de esos contenidos. Todo lo que se ha trabajado en los prácticos y en los teóricos. Sí. Hicieron énfasis en algunos temas de los prácticos. En esta condición en particular, por ejemplo, psicopatología de la vida cotidiana no se evaluó. ¿Cómo se condensa esto en el parcial? Distintos profesores y distintas prioridades para los temas de prácticos. Yo voy a tener una reunión con todos los docentes, entonces ahí voy a ver más o menos qué han trabajado cada uno, en qué colocaron énfasis, pero lo que tienen que saber ustedes es que los temas los tienen que trabajar igual, ¿no? Es decir, psicopatología de la vida cotidiana también lo tienen que leer. No, las preguntas de los parciales las voy a hacer yo, ¿sí? Así que... ¿Qué les voy a preguntar? Vamos a ver, todavía no los tengo hechos, así que... ¿Cómo? Bueno, ¿hay alguna inquietud más? ¿Hay alguna pregunta más? Si no, empezamos ya a trabajar lo que tenemos asignado para hoy. Yo voy a seguir pidiendo más de sí. Sí. Estimo que sí, no sé dónde se prende. ¿Verdad? De allá, mira. Ah, de allá Lo atrás. del fondo a la derecha. Ahí el compañero que está al lado del tablero puede prender. Prende todo, ventiladores, luz. Pueden prender los ventiladores también si quieren. Bueno, no sé quién habló. Sí. Van a ser 4 preguntas. Está bien, son 4 preguntas a desarrollar. Cada pregunta va a tener un puntaje de 1 a 10 y se va a evaluar, digamos, el porcentaje que ustedes respondan de cada consigna. Van a hablar lo mismo, pero van a estar diferenciadas probablemente en 2 partes. ¿Sí? Por ejemplo, una pregunta, digamos, 2 interrogantes en una pregunta. ¿Sí? Bueno. Consulta si el chico Sí. Sí, sigue siendo, si no, no pude estar yo. Yo tenía. Bueno, vamos a dar curso ya a la clase, si no hay ningún interrogante más. Si ustedes se fijan en el cronograma, lo que vamos a trabajar hoy son los desarrollos de Lacan sobre la metáfora paterna y los 3 tiempos del Edipo. Y para eso nos vamos a centrar en algunos capítulos del seminario 5 de Lacan, que es un seminario que Lacan dicta entre el 57 y el 58 y que está dedicado a las formaciones del inconsciente. En varios de estos capítulos, particularmente desde el capítulo 8 al capítulo 11, Lacan se ocupa de producir los desarrollos sobre la metáfora paterna y los 3 tiempos del complejo de Edipo. Entonces, hoy nos vamos a detener a trabajar específicamente esos capítulos. ¿Qué es la metáfora paterna? ¿Qué es la metáfora paterna? Sencillamente la podríamos definir, por un lado, como una lectura que hace Lacan del complejo de Edipo freudiano, pero más específicamente como una formalización, una matematización del complejo de Edipo de Freud. Es decir, donde los personajes, en todo caso el padre y la madre, entran como funciones simbólicas y no tanto como personajes. Es decir, lo que le va a interesar a Lacan son las funciones simbólicas de los distintos personajes y no tanto el rol del personaje o el personaje del padre y la madre. Además, ustedes van a notar que cuando Lacan trabaja la metáfora paterna, piensa en tiempos lógicos la conformación de la metáfora. Tiempos lógicos que los va a dividir en 3 tiempos lógicos. Y esto me interesa poner énfasis porque no es una preocupación de Lacan situar una cronología del complejo de Edipo, es decir, si el complejo de Edipo se produce, por ejemplo, entre los 3 y 5 años, eso no importa, no le importa a Lacan, le importa fundamentalmente
ciertos movimientos lógicos que se deben producir para que se transite esa metáfora. Pero bueno, vamos a una cuestión un poco más simple. ¿Qué es la metáfora? Me parece que lo habíamos trabajado ya en una de las clases. La metáfora es simplemente la sustitución de un significante por otro significante, que tiene como resultado una nueva significación, un plus de significación. Es por eso que Lacan lo asocia generalmente al estilo poético. Ustedes saben que en la poesía el estilo que se caracteriza es el estilo metafórico. Se dice una cosa por otra, se sustituye una palabra por otra y se produce una significación nueva. Entonces, simplemente la metáfora es eso. Se sustituye un elemento por otro, un significante por otro, y se genera una significación nueva. Ustedes van a encontrar en el seminario 5, en la clase número 9, creo que está en la página 180, una fórmula que Lacan propone para la metáfora paterna. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? Esta fórmula está situada en la página 180 y representa lo que Lacan quiere decir con la metáfora paterna. Es la fórmula de la metáfora paterna. En un texto contemporáneo a esta clase, que se titula De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, que es un texto que me parece que han trabajado en los prácticos, Lacan toma esta metáfora y sustituye esos símbolos por otros símbolos, que son los siguientes. Lo voy a borrar. Bueno, espera. La última parte dice S entre paréntesis sobre S minúscula. Sí. X, S sobre S, S, X. La tienen en la página 180. Fíjate en la punta. La S, el 1 y la S chiquitita. A ver, silencio. Lo que acá... Bueno, estoy interrumpiendo, pero me voy a correr un poquito, ¿sí? Esa fórmula que escribí aquí está traducida de este modo en el texto de una cuestión preliminar. Si ustedes se fijan en los apuntes, van a encontrar esta fórmula. ¿Cuáles son los elementos que integran esta fórmula? Nombre del padre, NP quiere decir nombre del padre, DM quiere decir deseo de la madre. Donde estaba la X, en la otra fórmula Lacan coloca significado al sujeto y como resultado coloca el otro con mayúscula, el gran otro, el tesoro de los significantes, y abajo el falo. Sí. Aquella fórmula que está ahí es lo mismo que esta fórmula, es idéntica. Los elementos que la componen son el nombre del padre, el deseo de la madre, abajo está el significado al sujeto, el otro con mayúscula, el tesoro de los significantes, al sujeto, el significado al sujeto, el tesoro de los significantes y el falo. Lo que vamos a hacer ahora es desglosar la fórmula, la vamos a partir
y vamos a intentar trabajar cada uno de esos términos que la fórmula contiene, ¿sí? Y vamos a empezar por el deseo de la madre. ¿Qué es el deseo de la madre? Fíjense que Lacan coloca un significante. Es decir, en primer lugar, el deseo de la madre es pensado por Lacan como un significante. Pero hay algo más. Para Lacan, la madre es el primer objeto que se va a simbolizar. Es decir, que se va a poder sustituir por algún elemento. Y si ustedes recuerdan un texto de Freud que se llama Más allá del principio del placer, me parece que lo han trabajado en psicoanálisis, ¿puede ser? Sí. ¿Recuerdan la descripción que hace Freud del juego de su nieto? ¿Sí? Entonces Freud describe el juego de su nieto, que era el Fort Da, el nietito de Freud que tenía un carretel, lo tiraba y lo traía, el Fort Da. ¿Está o no está? ¿Está o no está? ¿Qué simboliza ese juego? Simboliza la presencia y la ausencia de la madre, las idas y venidas de la madre. Esas idas y venidas, esa ausencia, esa presencia, habilita en el niño el interrogante sobre el deseo de la madre. ¿Qué es lo que quiere? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que busca? Es decir, que ya estamos en la dimensión de lo que le falta a la madre. Entonces, este deseo de la madre es un deseo, dice Lacan, que está inmerso en la dialéctica fálica. ¿Qué quiere decir que está inmerso en la dialéctica fálica? Que la madre se ofrece al niño no tanto como dadora de cuidados, sino como dadora de una falta. Ofrece una falta donde el niño se va a poder alojar. ¿Sí? Y esto es prácticamente la tesis freudiana sobre el complejo de Edipo. Si ustedes recuerdan, cuando Freud trabaja el complejo de Edipo, diferencia el complejo de Edipo en el niño y en la niña. Y una de las cosas que dice Freud es que en el niño sale del complejo de Edipo por el complejo de castración, en cambio la niña ingresa al complejo de Edipo por el complejo de castración. ¿Y eso qué implica? Implica que la niña va a tener que renunciar a ser portadora del falo para buscarlo simbólicamente, buscarlo vía significante. De ahí la ecuación que establece Freud, niño es igual a falo. Es decir, el niño es un sustituto simbólico del falo. ¿Se va entendiendo la idea? ¿No? A ver qué parte me entiende. Sí. Primera pregunta básica. ¿El deseo de la madre es deseo de tener a la madre o de la...? El deseo de la madre, estamos hablando de ese objeto, no el deseo hacia la madre. O sea, deseo de la persona que es madre. Claro. Bien. ¿Sí? Porque empezamos con ese título y después empezamos a hablar del niño. Entonces pensé que... Entonces, el deseo de la madre es un significante capaz de ser sustituido. El deseo de la madre, a ver, para que haya un deseo, ¿qué tiene que haber? Una falta. Entonces, ¿de qué falta está hablando Freud y Lacan acá? De la falta fálica, de la falta del falo. Es por eso que para Freud, el niño, ¿qué viene a hacer? Viene a ser un sustituto, una ecuación simbólica del falo que le falta a la madre. Entonces, el niño se puede alojar ahí, se puede alojar en esa falta, porque hay algo que le falta a la madre. ¿Se va entendiendo ahí? ¿Sí? Claro. Es decir, ofrece ese lugar en el sentido que tiene una falta y puede alojar al niño como sustituto de su falo. Siempre la madre va a tener una falta. ¿Cómo? No siempre, está bien la pregunta que haces, no siempre, en el caso de que exista el deseo, sí, porque hay una falta. ¿Sí? El tema es que si no existe el deseo en la madre, por ejemplo, podemos pensar en una posición psicótica donde este proceso no se produce, entonces ya es distinta la lógica del complejo de Edipo. Entonces, el niño viene a reemplazar el falo que la madre desea porque la madre tiene la capacidad de generar un vacío donde se ubica el niño para suplir este falo. Bueno, sí, más o menos. A ver. La idea es que el niño ingresa como sustituto simbólico del falo. Es por eso que Freud habla de las ecuaciones simbólicas. Entonces, ¿cuál es la tesis de Freud? Simplemente que la madre que desea un hijo viene a sustituir el falo. Acá se abren un montón de cosas que podríamos discutir, por ejemplo, la idea del instinto materno, si hay instinto materno. Desde esta perspectiva no lo habría, porque es una operación lógica del lenguaje que se está produciendo. Una pregunta, ¿el nombre del padre también sería como un espíritu? Ya vamos a ir piano piano, no se adelante, ¿sí? ¿El otro en el otro sería el nombre del padre?
Sí, pero ya vamos a ir al nombre del Padre. Están apurados con el Padre. Bueno. Lacan arroja un poco de luz a este asunto. Sí. La mujer es la madre la que pone al hijo en el lugar simbólico del falo, o es el hijo el que elige o no. Y lo que pasa, el hijo va a poder elegir eso en la medida que se presente una condición lógica previa, que exista la falta. ¿Sí? Pero Lacan arroja un poco de luz al asunto, por lo menos lo que yo entendí. Dice, no sé cómo lo van a entender ustedes. Dice lo siguiente, presten atención. Lo dice en el seminario 4, no lo dice en este seminario, pero dice, a la madre no le falta nada, es decir, no le falta el pene. El cuerpo de la madre es un cuerpo biológicamente completo, es entero. Entonces, eso que le falta, que no le falta en realidad, es producto de una operación simbólica. Es el lenguaje que introduce una falta ahí donde no la hay. Sería la misma cultura. La misma cultura la que introduce en una mujer, por ejemplo, la necesidad de ser madre y se introduce como falta. No. ¿No? A ver, te voy a... Claro. Biológicamente a la madre no le falta el pene. ¿Sí? Es completa, la figura de la madre, la figura de una mujer es completa biológicamente. Eso que le falta, supongamos el pene, es producto de una operación simbólica. Es el lenguaje que introduce una falta ahí donde no la hay. ¿Cómo le introduce el lenguaje? La introduce estableciendo, digamos, la ausencia de ese elemento que no está. Es decir, el pene empieza a ser un elemento simbólico. ¿Entienden? El pene va a empezar a ser un elemento simbólico, va a ser el falo. A ver, la niña, ¿qué va a desear? Va a desear eso que cree que no tiene. ¿Se entiende? Pero ¿cómo es que llega a creer que necesita eso? Porque es una operación, digamos, del lenguaje. Es una operación del complejo de Edipo. Las culturas, digamos, producen esa operación. Toda cultura tiene una operación edípica, eso lo dijo Lévi-Strauss, ¿no? El pasaje de la naturaleza a la cultura implica de que el Edipo es una ley universal. Entonces, sí, vamos a tener que ir adelantando porque tenemos mucho que trabajar. Sí. ¿Deberían decir entonces que el lenguaje introduce la madre un deseo de algo que falta, pero no hace falta? No, no es una falta real. Pero no es necesario. ¿Cómo? Es necesario ese espacio real. Es necesario, no sé qué entendés por lo que es necesario. Está en el producto, está en una ecuación causal lógica del tiempo. Sí. Entonces, la madre es una figura completa que a través del lenguaje se integra una necesidad simbólica. Sí, no es una necesidad. Deseo. Sí, O sea, hay deseo, pero no hay necesidad. claro, es otra cosa la necesidad del deseo, ya lo van a trabajar ustedes en los prácticos, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? A lo siguiente, que eso que la madre, digamos, el deseo de hijo, en todo caso, es lo mismo que decía Freud, va a ser deseo de falo. Va a desear hijo en la medida que el hijo va a entrar como sustituto del falo que le falta a la madre. Profe, no sé cómo podría diferenciar el falo imaginario simbólico y real. Bueno, ya vamos a ir a eso. Sintéticamente te lo voy a intentar responder de una manera, creo que bastante simple. El falo imaginario, que lo vamos a trabajar ahora, es el significado que le da el niño al deseo de la madre. El significado que le da el niño al deseo de la madre. El falo simbólico es el significante de la falta de la madre. No sé quién oye. El falo simbólico es un significante del deseo, el significante del deseo del otro, ¿sí? Es el significante de la falta. En cambio, el falo imaginario entra como significado de lo que desea la madre. Profe, entonces sería que el deseo del hijo es el deseo del otro, en tanto el deseo de la madre, Sí. de tener el falo.
Sí, ya lo vamos a ir trabajando. Ahora bien, avancemos un poco más. Avancemos un poco más. Este deseo, silencio, este deseo de la madre, dice Lacan, es un deseo caprichoso, es un deseo sin ley, que no está regulado, descontrolado. Es por eso que Lacan utiliza algunas figuras del mundo animal. Por ejemplo, dice, es la pisada de elefante. ¿Qué quiere decir la pisada de elefante? Es un deseo que aplasta, que si bien da lugar, es aplastante, es mortífero. También utiliza la metáfora, es la boca del cocodrilo. Ustedes saben que los cocodrilos llevan a sus crías en las bocas, los van trasladando de un lugar a otro. Seguramente que han visto esa imagen. Pero en algún momento, no se sabe por qué, se los comen. Entonces, hay algo de esa dimensión del deseo en la madre. Es un deseo, dice Lacan, que causa estragos, destrozos. Pueden pensar en sus propias madres. Entonces, ese deseo descontrolado, sin ley, caprichoso, necesita ser regulado, necesita ser morigerado, necesita tener un límite. Y es ahí donde Lacan recurre al significante del nombre del Padre. Entonces, el significante del nombre del Padre viene a morigerar, a limitar ese deseo caprichoso de la madre. ¿Y qué es el significante del nombre del Padre? No es el padre del niño o de la niña, tampoco es el nombre del padre, ni el seudónimo, ni el apellido, ni el nombre de pila. Es un significante, pero no es cualquier significante, sino que es un significante primordial, esencial. Lacan recurre a lo largo de su enseñanza a distintas definiciones del significante del nombre del Padre. Por ejemplo, en el seminario 3 dice, ese significante que marca la carretera principal, que ordena el asunto. Es el significante, como decía la compañera, del otro en el otro. Es el otro en el otro, regula al otro. Es el significante del cual habla Freud en Tótem y Tabú. Recuerdan ustedes que cuando Freud crea el mito de la horda primitiva, ¿qué dice? Que la muerte del padre crea el símbolo del padre. Crea la ley, exactamente. Crea la ley. Entonces, el significante del nombre del Padre es eso, el Padre simbólico. O sea, vendría a ser la ley. Es lo que soporta la ley. Fíjense en la página 202 del seminario 5. Lacan usa un esquema, que lo voy a escribir ahora. Bueno, no, seguramente que no me alcanzan a verlo, los que están al fondo y los que están adelante menos. En la página 202, a ver si levanto el libro. ¿Lo ven? ¿Sí? En la página 202, Lacan utiliza un pequeño esquemita que es el que está figurando ahí, donde pone la S mayúscula, abajo una barra, varias S y después las S chiquititas. Lo de arriba, ¿qué es? Es el significante del nombre del Padre. Lo de abajo es la cadena significante y lo del final son los significados. Y fíjense lo que dice Lacan. Dice, el Padre es en el otro el significante que representa la existencia del lugar de la cadena significante como ley. El Padre es en el otro el significante que representa la existencia del lugar de la cadena significante como ley, se coloca, por así decirlo, encima de ella. ¿Qué quiere decir esto? Esta frase tan compleja. Quiere decir que el otro
¿Sí? Creo que lo entendí. Bueno, a ver. En criollo, o sea. Dale. A ver, ¿me lo puedes repetir una vez más? Me lo olvidé, pero creo que lo entendí. Bueno, como te acuerdas. Entenderte así, o sea, se supone que hay un deseo de la madre en el niño, ¿no? Hacia el niño, digamos. El niño capta eso, después, el discurso de la madre, que está, ahí se manifiesta el deseo de la madre, va a dar cuenta de que existe una ley que limita ese deseo hacia el niño, que vendría a ser el significante del padre. Bueno, hay cosas que están bien y cosas que no están muy precisas a veces, ¿sí? Pero en línea general podemos decir está bien, pero no te alcanzaría para probar. ¿Sí? A ver, la idea, ¿qué está diciéndole acá? Está diciendo lo siguiente, que el otro, la cadena significante, el tesoro de lo significante, necesita regularse, necesita una ley. Y quien va a operar como eso es el significante del nombre del Padre, que va a soportar la ley en el lugar del otro. Está ordenando el lenguaje. Por ejemplo, en los psicóticos, el lenguaje, la cadena significante, se ve, podríamos decir, afectada. Por ejemplo, aparecen neologismos, palabras que no existen, frases interrumpidas, alucinaciones, delirios, la literalidad del discurso. Es decir, hay algo del orden, de la estructura del lenguaje que no funciona como en el neurótico. ¿Y eso por qué? Porque el significante que venía a ordenar ese proceso, esa estructura del lenguaje, esa cadena significante, no ingresó en el lugar del otro. Se forcluyó, se excluyó, se rechazó. Sí. Entonces, para ir hacia abajo tenemos el gran otro, la cadena significante que es, perdón, el nombre del Padre, la cadena significante es abajo, que vendría a ser el gran otro, y abajo de eso, ¿qué tenemos? Los significados. ¿Sí? Vamos a continuar un poco con la fórmula, ¿sí? Fíjense, debajo del deseo de la madre, ponen acá el significado al sujeto, y allá, en la primera fórmula que trabajamos, que escribí, la X. ¿Qué significa eso? Es lo que Lacan denomina la significación desconocida del deseo de la madre. Es la incógnita sobre el deseo de la madre. Entonces, esa X, o ese significado al sujeto, significa eso, la incertidumbre, la incógnita sobre lo que la madre desea. Eso, profe, que hace que de repente la boca del cocodrilo se pueda cerrar y quedar ahí atrapado. No. ¿Cómo sería? No, eso que en un momento él menciona de que hace la metáfora de que el niño está ahí en la boca del cocodrilo. Claro. Que de alguna manera, no sé, yo lo entendí así, que el nombre del Padre funciona como falo, puede ser que hace que... Sí, ahora vamos a ir, yo solamente estoy desglosando la fórmula, ahora vamos a ir trabajando parte por parte, que tenemos que avanzar, ya no vamos a poder terminar. Y después, el otro, ¿qué es? El tesoro de los significantes. El A mayúscula es el lugar del otro, el tesoro de los significantes. Y después Lacan coloca el falo. ¿Qué sería el falo? Acá sería el resultado de la metáfora, es decir, la significación fálica. ¿Qué quiere decir la significación fálica? Es la significación al deseo de la madre. La madre desea el falo. Ahora voy a tener que avanzar con otras cosas. Pregunta, lo que recién fue la última parte de la fórmula, el resultado total. Sí. ¿Cuál es tu inquietud, tu duda? De lo que acaba de hablar, que era el nombre del Padre, entre paréntesis, gran otro sobre el falo. Sí. Todo ese conjunto de tres términos es... Ese sería el resultado de la metáfora, que ya lo voy a trabajar de vuelta. ¿Sí? Sí. Página 160 y 161. 160 y 161 y 162.
Voy a intentar explicarlo brevemente. ¿Cuál es la idea de Lacan en relación a estos esquemas? Lacan piensa el complejo de Edipo como un cuaternario, no lo piensa al modo de Freud como un ternario. Es decir, hay por lo menos 4 elementos. ¿Cuáles son los elementos? El niño, el padre y la madre, y en el triángulo que Lacan va a denominar triángulo imaginario, el que está arriba, el falo imaginario. ¿Puedes repetir? Sí. No, no es un 4, aunque parece un 4 no lo es. Es la letra Fi minúscula. Con esa letrita Lacan hace referencia al falo imaginario. Fíjense que no son 3 elementos en el complejo de Edipo, sino que hay un elemento más, que es el falo imaginario que se incorpora como 4º elemento. Y hay un esquema que Lacan en este momento dice el esquema L, que me parece que lo han trabajado en la otra clase. El esquema L que poco tiempo después, en unas clases después, en realidad en el texto de una cuestión preliminar, Lacan lo va a titular el esquema Z. Pero bueno, solamente lo que voy a señalar es lo siguiente. ¿Qué indica Lacan con este esquema? Que lo que sucede en el sujeto va a depender de lo que se inscriba en A. Es decir, la condición del sujeto va a estar determinada, va a estar condicionada por lo que suceda en A, en el gran otro, en el tesoro de los significantes. En cierto sentido, en un sentido matemático, podríamos pensarlo como que ahí el sujeto aparece como una variable dependiente. Depende de lo que sucede en el lugar del otro. O sea que sería ahí arriba, por ejemplo, vimos en el práctico ser, desarrollo en el falo existencia y a partir de este queda como barrado, como sujeto barrado. Claro. Es decir, si se inscribe ahí el otro, el significante del nombre del padre en el otro, va a tener efecto arriba. El gran nombre. Abajo. Está. Claro, ese es el gran nombre. Y la S Es el sujeto. el inconsciente. Claro, el efecto del sujeto. Las otras dos que son las S. ¿Qué? Esas dos, las dos del medio, son 2A. Estas son 2A, es la relación especular. Sí. Es diferente. Algunas veces las pone abajo y otras veces las pone abajo. ¿A quién le hacemos caso? ¿Y qué sería Pero, a ver, fíjense de lo que estamos hablando. Fíjense que la lectura que está haciendo Lacan del complejo de Edipo es una lectura lógica, donde los elementos que intervienen son elementos simbólicos. Y esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque está discutiendo en esta época con aquellos analistas, con los psicoanalistas, que reducen al complejo de Edipo a un análisis ambientalista, a un análisis, podríamos decir, imaginario. Por ejemplo, reducen la explicación de determinados síntomas o patologías a los personajes del complejo de Edipo y no a las funciones. Le pasa tal cosa porque su padre estuvo ausente. Entonces aparece la idea de la carencia del padre en el registro imaginario. Le pasa tal otra cosa porque su padre era muy débil, era muy malo, no participaba mucho, viajaba todo el tiempo. Todas esas explicaciones son explicaciones ambientalistas que, si bien las podemos tener en cuenta, no son centrales. No es algo que hay que colocarle tanto énfasis, porque ya lo vamos a ver en un momento. Eso corresponde a un análisis imaginario, es la dimensión imaginaria que podríamos tener de los personajes del complejo de Edipo. Entonces, por eso es fundamental el análisis que está haciendo Lacan estructuralista en el sentido lingüístico. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Por ejemplo, cuando Lacan habla de la carencia del padre, lo van a notar en algunos de sus parágrafos,
habla de la carencia del padre a nivel simbólico, no a nivel imaginario. A nivel imaginario, ¿qué sería la carencia del padre? Es, por ejemplo, yo escucho a un paciente, puede decir, son los reproches hacia el padre. Mi papá nunca estuvo, siempre trabajó, o siempre viajó, o se separó y no apareció nunca más. Esa dimensión, sí. Bueno, ya lo vamos a trabajar, sería cuando no aparece el significante del nombre del padre. Ya te lo voy a explicar después cuando trabajemos los tiempos del complejo de Edipo. Ahora bien, pero está bien la pregunta que me haces. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros identificar el significante del nombre del padre. Es una deducción lógica, es una, digamos, conceptualización teórica. No es que podamos decir, acá está el significante del nombre del padre, entonces lo agarro, lo estudio, lo investigo. No es eso. ¿Cómo vamos a saber si operó ese significante o no operó ese significante? Por la condición neurótica o psicótica. Cuando escuchemos a alguien, si se presenta, si su estructura del lenguaje es psicótica y nos cuenta de sus delirios, de sus alucinaciones, de sus certezas, y bueno, vamos a decir, el significante del nombre del padre no operó. Si viene un neurótico y nos cuenta de su padecer, no sé, donde sus síntomas están organizados de otro modo, por ejemplo de manera metafórica, vamos a decir que ahí operó el nombre del padre, hubo una inscripción del nombre del padre en el lugar del otro y reguló la cadena significante. Entonces, ojo, cuando ustedes trabajen como psicólogos y los que hagan clínica, de reducir los análisis a estos análisis ambientalistas, porque eso de algún modo van a quedar engañados, porque el imaginario engaña. Es como seguir contribuyendo a la novela. Claro. Si bien lo podemos tener en cuenta, pero no es algo tan, digamos, crucial para pensar en la estructura del complejo de Edipo. Bueno, avanzamos un poquito más, ¿sí? La metáfora paterna que acabo de borrar, estaba ahí antes, puede ser leída de manera sincrónica y de manera diacrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos leerla en su simultaneidad, todo el resultado de la metáfora, o podemos leerla a partir de su constitución en los tres tiempos lógicos de la metáfora. ¿Cómo sería con la lectura con las barras, digamos, algunos no son unos? Sí, ahora sí. Esta operación, la operación que habíamos escrito en un comienzo, es el resultado de la metáfora. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo metáfora paterna, que ese niño o esa niña transitó por los tres tiempos del Edipo, entonces hubo ejercicio del significante del nombre del padre. Entonces, ¿cómo leer esta metáfora? Una manera simple de leerla sería la siguiente: que el nombre del padre sustituye al deseo de la madre, es decir, se produce una metáfora, una sustitución de un significante por otro significante, lo morigera, lo limita y produce una significación, que es la significación fálica. Es decir, que el nombre del padre ingresa en el lugar del otro, es el otro del otro, y habilita, por un lado, una respuesta al interrogante sobre qué desea la madre, que es el falo, y al mismo tiempo habilita la posibilidad del niño a desear, es decir, a desear el deseo de la madre. Eso sería una lectura. Esa sería la lectura sincrónica de la metáfora paterna. ¿Qué quiero decir? Que acá ya hubo sustitución de los elementos. Ya se sustituyó el significante del nombre del padre por el deseo de la madre y se produjo una nueva significación, se produjo una metáfora. Profe, ¿qué significa el deseo del otro? Eso iba a preguntar. Bueno, me parece que lo trabajamos en alguna oportunidad. Básicamente, lo que hay que tener en cuenta cuando se habla del deseo del otro es el genitivo de él. Me parece que lo trabajamos con ustedes, ¿sí? ¿Es así o no?
El genitivo de, ¿qué quiere decir? Se trata del deseo del otro, supongamos de un otro primordial, que está ocupando el lugar del otro, de la madre hacia el niño, o del deseo del niño hacia el deseo de la madre. Es decir, son las dos vertientes del deseo. El deseo del otro y el deseo del sujeto al deseo del otro. ¿Se entiende? Pero, profe, ¿cómo se haría el otro en el otro? Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo me simbolizo en mi mente el otro en el otro? El otro en el otro, ¿qué quiere decir? Que hay un significante primordial que funcionaría como otro, pero no como otro del tesoro de los significantes, sino como un otro que representa la ley, que va a operar sobre el otro, sobre la cadena significante. Y yo, por ejemplo, en el discurso, ¿cómo lo haría? Un ejemplo. El discurso, por ejemplo, una acción fallida, eso sí tiene sentido, es decir, si metaforiza algo, quiere decir de que ha ingresado al discurso común. ¿Sí? Es decir, que eso tiene un sentido, que yo lo voy a poder entender simbólicamente y el paciente lo va a poder entender simbólicamente. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuáles son las dos vertientes del deseo? El deseo del otro, del gran otro, en el sentido de un otro primordial, podríamos pensar, y el deseo del sujeto al deseo del otro. El otro, ya vamos. ¿Eh? Ah, no lo vieron. Bueno, yo tampoco lo vi. El otro, sí. A ver, pero quiero aclarar lo siguiente. El otro es un lugar simbólico que puede ser encarnado por alguien. Algún personaje puede encarnar ese sitio. La madre puede ocupar el lugar del otro, el padre puede ocupar el lugar del otro, pero el otro es el tesoro de los significantes. Es un lugar, un sitio simbólico que se puede encarnar. Alguien puede situarse en ese sitio. Sí. Voy a leer el análisis de lectura sincrónica. Bueno, vos sos el traductor, digamos. Hay uno que hace la mecanografía. Me gustaría que la vez que voy leyendo usted va pegando con la mano porque algunas cosas en la fórmula no cambian. Dale. Vamos a escuchar la interpretación que hizo el compañero. Voy a leer lo mismo que dijo el profe. Que no tengo que ir con la mano en el tiempo para entender la fórmula. Dale. El nombre del padre, o sea, el primero de la arriba. Yo hago de mimo. No hay nada que avancemos la clase si no entendemos esto. Dale, está bien. Acá tenemos el nombre del padre. Vamos a ver. Silencio. Vamos a escuchar al compañero que tiene razón. Vamos. El nombre del padre, el primero de izquierda arriba, sustituye el deseo de la madre. ¿Cuál? ¿El de abajo o el de la derecha? El mismo. Claro. El mismo deseo. ¿Por qué el mismo deseo? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Lucas. ¿Por qué el mismo deseo? Porque lo que tenemos acá es el resultado de la metáfora paterna. Ahora vamos a ver los tiempos y vamos a ver que el primer tiempo es el tiempo que está ahí al medio. ¿Sí? A ver, espera, vamos a ordenar un poco, vamos a continuar con la lectura de Lucas y después le doy la palabra. El nombre del padre sustituye el deseo de la madre que introduce la significación fálica. La significación fálica vendría a ser la tercera parte, Sí. el conjunto de tres términos. Exactamente. Bien. A la vez, esta significación fálica habilita una respuesta a la incógnita del deseo de la madre, ese deseo que tenía originariamente aplastante, que originariamente fue limitado por el nombre del padre. Y al mismo tiempo habilita al niño a desear en el sentido de recibir el deseo de la madre o ser el deseo de la madre. De desear el deseo. Desear el deseo del otro. Eso es Desear que el otro... No, desear el deseo del otro. Es típico de, por ejemplo, de una posición histérica. El deseo en el humano no está... el deseo en el ser humano está mediatizado siempre por el otro. No es un deseo puro. Es el deseo del otro. Es el deseo del niño de ser el deseo del otro. ¿Acaso no les pasa alguna vez a ustedes de intentar ser la causa del deseo del otro? Ser el deseo del deseo del otro. O sea, desean ser deseos del otro. Claro. Ahora, ¿el otro persona o el otro lugar simbólico? No, el otro acá como el otro primordial, como la madre. ¿Sí?
pesar de eso, por el otro, Bueno, vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Esta metáfora, lo que recién trabajamos es la resolución de la metáfora, es decir, ya se transitó sobre los 3 tiempos del complejo de Edipo. Lacan divide esta metáfora en 3 tiempos lógicos, que como dije en un principio, no son cronológicos, sino lógicos, son movimientos lógicos que tienen que producir. En el primer tiempo del complejo de Edipo, Lacan dice el niño desea ser el deseo de la madre. El niño desea ser el falo de la madre. El niño desea ser el deseo de la madre. Desea ser el falo de la madre. ¿Sí? ¿Profe, eso en el primer tiempo? En el primer tiempo. Profe, ¿eso es porque el niño cree que la madre desea un falo? Claro, exactamente. Entonces, el niño, dice Lacan, se coloca ahí como súbdito. Queda súbdito. Queda sujetado a ese deseo caprichoso, a ese deseo sin ley, no regulado del deseo de la madre. Se coloca en la boca del cocodrilo. ¿Sí? Claro, exactamente. ¿Cómo? Claro, el niño entra en ese deseo como súbdito, está como sujetado a ese deseo caprichoso de la madre. Para intentar ilustrarlo, no sé si es la mejor forma, pero podríamos crearnos una representación, son esas madres, ese estado maternal donde la madre está como pegada a su hijo, no lo suelta, ¿no? Está en un estado casi simbiótico. Ahí cuando riesgo el niño en caer en la culpa y la madre no lo suelta, digamos, está siempre con ella, con él o con ella, no le da la posibilidad de la falta, digamos, de presencia y ausencia. Sí, bueno, pero eso ya es, claro, el tema de la angustia es otra cuestión. ¿Cómo ingresa el padre en este tiempo? El padre, dice Lacan, ingresa de manera velada, está velado. ¿Cómo que hizo el primer tiempo? El primer tiempo. Estamos con el primer tiempo del complejo de Edipo. El padre ingresa de manera velada. ¿Qué quiere decir? Que si bien no está operando, no está todavía haciendo un ejercicio efectivo el significante del nombre del Padre. Pero dice algo muy interesante Lacan. Dice, en el primer tiempo la metáfora paterna actúa en sí. La metáfora paterna actúa en sí. ¿Qué quiere decir que la metáfora paterna actúa en sí? Que el nombre del Padre habilita un deseo más allá en la madre. La metáfora paterna, ¿cómo? Actúa en sí. Sí, da vuelta. La metáfora, silencio. Lacan dice la metáfora paterna actúa en sí. ¿Qué quiere decir? Que si bien, repito de vuelta, en el primer tiempo, dice Lacan, la metáfora paterna actúa en sí. ¿Qué quiere decir? Que si bien el padre está velado, se abre del lado de la madre un deseo que está más allá de ella. Se abre el deseo de falo. Es decir que, aunque esté velado, hay un ejercicio del nombre del padre. Está dando razón al deseo de la madre. Está diciéndole, en cierto sentido, que la madre desea el falo. Abre ese campo. ¿Y de qué manera? De que el nombre del padre habilita el deseo del falo de madre. Exacto. Este primer tiempo, silencio. Perro, Este primer tiempo lo podemos matematizar, graficar con los siguientes símbolos. Tenemos la madre, el niño, el falo imaginario
y el padre. El padre, pongo dos líneas porque aparece de manera velada. Es un tiempo donde, que dice Lacan, donde el niño recibe el discurso de la madre en bruto. ¿Qué quiere decir? Que no está mediatizado ese discurso. Es el mensaje de la madre en bruto hacia el niño. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Profe, cuando dice que no está mediatizado por el significante. Claro. Está bien, en realidad, que el niño cree que el deseo de la madre es un Claro, pero eso está posibilitado por el ejercicio del nombre del Padre. Sí. El segundo tiempo, escuchen lo que dice Lacan. El segundo tiempo es nodal y negativo. Nodal y negativo. ¿Por qué es nodal? Porque posibilita, permite articular el primer tiempo con el tercer tiempo. Es una especie de nexo. Es un eslabón entre el primer tiempo y el tercer tiempo. Pero además dice Lacan, es negativo. ¿Qué quiere decir que es negativo? Quiere decir que desidentifica, negativiza el falo imaginario, es decir, la identificación del niño al falo imaginario de la madre. Lo sustrae de ese lugar. Entonces el falo pasa a ser negativizado. Bueno. ¿Sí? En el primer tiempo, el niño ingresa al lugar del falo imaginario de la madre, se identifica ese lugar. En el segundo tiempo, si ocurre determinado procedimiento que ya lo vamos a trabajar, el niño se va a sustraer de ese falo imaginario. Entonces el falo va a quedar negativizado, porque se lo corre de ese sitio. Entonces el falo queda como una falta imaginaria ahora. ¿Se entiende esa idea? Por eso se negativiza. ¿Pero se identifica por el corrimiento de la madre? No, por el ingreso del padre. Ahora lo veo. ¿Dónde queda esto? Son operaciones lógicas, no es que se corre de un sitio, es que está corriendo de un lugar a otro, no está caminando por la calle. ¿Sí? Lo que quiere decir que se negativiza porque ya antes estaba positivizado. ¿Por qué? Porque él estaba identificado al falo imaginario de la madre, se lo sustrae de ese lugar, entonces el falo se negativiza. Por eso dice Lacan que se negativiza el falo. O sea, sería falo por menos falo. La fórmula de Acabo de escuchar una fórmula nueva, nunca la había escuchado. Profe, se negativiza por el ingreso del nombre del padre. Claro, exactamente. ¿Por qué se negativiza? Silencio. ¿Por qué se negativiza? Porque aparece el ejercicio del nombre del padre. El padre empieza a funcionar, ya deja de estar velado y empieza a ser, dice Lacan, el padre que priva. Es el padre privador. Pero ¿de qué priva el padre? Priva a la madre de algo que no tiene. ¿Se entiende? Priva a la madre del falo. Entonces, la priva de la identificación del niño al falo imaginario de la madre. Es como decir, bueno, ya está, te corres de acá, separate de ese niño, vení conmigo, soltalo. Empieza a establecer ese ejercicio de la ley. Está bien, está muy bien tu pregunta. El falo pasa, dice Lacan, al rango simbólico. Empieza a ser el significante de la falta del otro, el significante del deseo del otro. Sí, que el falo pasa a un rango simbólico y empieza a ser el significante de la falta del otro, del deseo del otro. Claro, exactamente. Sí.
cuando se negativiza el falo pasa a rango imaginario, pasa a ser un significante, ya no un significado. Pasa a ser el significante de la falta de la madre. Al rango simbólico, perdón, no sé qué había dicho. Sí. Es el padre privador, es el padre interdictor, el padre que ejecuta la ley. Sí, no sé si... Ahora ya lo vamos a trabajar, ¿sí? Es el padre, dice Lacan, es el padre que se introduce como mensaje sobre un mensaje. Es decir, se introduce como mensaje sobre el mensaje de la madre. Es un mediador. Interfiere sobre el mensaje de la madre. Ya el mensaje de la madre no aparece en estado en bruto, sino que está mediatizado por la palabra del padre. ¿Cómo? No entiendo. Es simple, ahora te lo voy a explicar. No entiendo eso. ¿Cómo? Ahora te lo voy a explicar. ¿Qué está discutiendo Lacan acá? Simplemente está discutiendo los análisis de las relaciones imaginarias entre el padre y la madre. Por ejemplo, yo puedo recibir una pareja, un matrimonio, o lo que sea, o a un paciente y empezar a interrogar cómo se llevan los padres. Si el padre se lleva bien con la madre, si se lleva mal. Eso es un análisis imaginario. De lo que se trata, dice Lacan, es empezar a escuchar cómo tramita la madre la palabra del padre. ¿Qué hace la madre con esa palabra? Aunque sea una palabra débil, aunque no sea una palabra fuerte, puede ser una palabra que sea convocada. Si tu padre estuviera acá, ya vas a ver cuando venga tu padre, aunque el padre no esté. O sea que literalmente la madre nombra al padre. Exactamente. Así se hace presente. Claro. Si la madre no da lugar a la palabra del padre, bueno, no se va a producir la privación. ¿Sí? En tanto la madre se lo permite, entonces. Exactamente. Ustedes lo van a ver muy bien detallado cuando trabajan el caso Juanito, si lo han trabajado en psicoanálisis. ¿Sí? Bueno, para quienes lo hayan leído, eso lo grafica muy bien. Era un padre muy amoroso con su hijo, que lo educaba, lo quería, le transmitía cosas, pero la madre no le daba lugar a la palabra del padre. El padre podría patalear, podría gritar, podría hacer lo que sea, pero no tramitaba ese mensaje. Entonces no se producía un mensaje sobre un mensaje, sino que era el mensaje en bruto de la madre sobre el hijo. ¿Sí? ¿Querías preguntar? Quería decir que el padre es un doble privador, porque además de privar a la madre de ese palo, lo priva al hijo también de ponerse en ese lugar. Muy bien, está perfecto lo que dice él. Lacan dice, el padre introduce la doble prohibición del incesto. No te acostarás con tu madre y no reintegrarás tu producto. Es decir, es una prohibición tanto a la madre como al niño. Es decir, la intención es de privarlo de esa identificación imaginaria al padre. Es por eso que Lacan señala que en este tiempo se debate el tema de ser o no ser el falo. Ser o no ser el falo. Pero dice algo muy interesante. Claro, ser o no ser el falo. Si no se produce la privación, va a quedar identificado el falo imaginario de la madre. Profe, Sí. Sí. o sea, puede ser que la madre introduce el nombre del padre sin necesariamente nombrar al padre, simplemente poniendo una disciplina en el hijo, ¿no? Sí, hay distintas formas. Lacan dice, de lo que se trata es que ingrese el nombre del padre de cualquier modo. Por ejemplo, hay un montón de casos de madres solteras donde se transita el complejo de Edipo, ¿no? Ya lo vamos a trabajar con la idea del padre real. Se produce ese ejercicio de esa función paterna. Entonces, pero le decía lo siguiente, en este tiempo se debate ser o no ser el falo. Y dice Lacan, esa elección es una elección entre comillas. No es que el niño pueda elegir ser o no ser el falo, sino que eso va a depender también de cómo se ha transitado el Edipo en cada uno de los padres. Fíjense que se trata no solo del Edipo del niño con los padres, sino del Edipo de cada uno de esos padres. Cómo transitó el Edipo el padre y cómo transitó el Edipo la madre. Para comentarles, a ver, me parece que esto va a aclarar un poco. Hace unos días yo recibí un matrimonio que viene a consultar
porque estaban preocupados por su hijo mayor, tenía 13 años, porque lo habían descubierto, habían revisado su tablet y su celular, y el chico había estado viendo pornografía gay. Entonces los padres se habían asustado, fundamentalmente la madre estaba muy asustada, muy preocupada. El padre, cuando habla, dice, bueno, a mí no me importa tanto, creo que es normal. Pero, ¿qué decía ella? En primer lugar, era alguien que no le daba lugar a la palabra del padre, ¿no? Es decir, a su esposo, a su marido. El tipo estaba como una planta, sin decir nada, y era la madre la que, digamos, dominaba el asunto. La ley la tenía la madre, tanto es así que cuando ella empieza a hablar, me dice algo así como que en su familia las que dominan han sido las mujeres, ¿no? Es decir, el Edipo de ella era un Edipo que había sido transitado, posiblemente, es una hipótesis, no solamente una entrevista, como una hipótesis, que había sido transitado de ese modo, donde el ingreso al padre privador no había tenido tanto lugar. Era la madre, era la ley de la madre, no la ley del padre. Entonces, habría que pensar cuál va a ser la posibilidad de ese niño, o de ese joven, si se puede desidentificar del falo imaginario de la madre o que corre, digamos, el destino de quedarse identificado en ese lugar. Ahí la madre aparece como portadora del falo, es ella la que porta el falo. Entonces probablemente ese chico después busque, probablemente como hipótesis, busque, digamos, a personas que tengan esa condición erótica, que porten el falo. ¿Sí? No hace falta que sea restrictiva. El tema es si el niño queda identificado al falo imaginario de la madre. Si queda en ese lugar, queda sujeto a ese significado. O sea, podría buscar una mujer autoritaria también más que un hombre. A ver, eso serían todos análisis como imaginarios. Una mujer autoritaria. Claro, vos decís, en la medida que porte el falo, sí, puede ser como una, digamos, un sustituto de la elección homosexual. ¿Sí? Claro. Sí, gracias. No, a ver, está bien la pregunta que me hace ella acá. Dice, si la madre no le da lugar a la palabra del padre, ¿hay psicosis? Posiblemente uno de los destinos sea la psicosis, porque se excluye el significante del nombre del padre, pero Lacan lo piensa en estos momentos como una identificación imaginaria al falo imaginario de la madre, que tiene como destino una perversión. ¿Sí? Sí. Pero no es al padre en sí, no es a la figura del padre, es a la palabra del padre, al lugar simbólico del padre, al símbolo del padre. El padre posiblemente sea alguien débil, que no habla, que no dice nada, que está como una planta, pero la madre puede introducirlo, puede incluirlo como un otro del otro. Si no lo está incluyendo, en el caso que usted dio, no lo está incluyendo ya la madre con... En absoluto. Ella lo dice con todas las letras. Acá el hombre no tiene ningún tipo de, digamos, importancia, soy yo la que mando. Claro, puede tramitarlo, por supuesto. Es decir, a ver, para que les quede claro, no es necesario la figura biológica del padre, que exista el padre, para que se tramite el significante del nombre del padre. ¿Se entiende? Y a la inversa, puede estar presente el padre y no se puede tramitar el significante del nombre del padre. Se forcluye el significante. Por eso Lacan dice, en este tiempo, hay que considerar también no solo la relación que tiene la madre con la palabra del padre, sino la relación que tiene el padre con la ley en sí misma. ¿Qué quiere decir esto?
si el padre se presenta como legislador, como parangón de la fe, como la ley, y no como sujeto a una ley, como representante de una ley, puede producir, dice Lacan, efectos devastadores en el hijo. Lo más probable es que lo psicotice, lo forcluya al significante, porque no se somete a la ley, es la ley. Hay una gran diferencia de alguien que representa la ley, como puede ser el significante, el nombre del padre, y alguien que se dice la ley. Son cosas distintas. El padre que se somete a la ley está sujeto a una ley. Entonces puede tener fallas, se va a equivocar, puede transgredir la ley o no. Un minuto. Si ustedes han trabajado el caso Schroeder, me parece que lo vamos a trabajar acá en Psicopato, pero me parece que en educacional trabajan la biografía de Schroeder. ¿Puede ser? ¿No? Bueno, es muy apasionante porque ahí se ve esa figura del padre de la que habla Lacan. Sí. ¿Tiene que ser una persona, la metáfora paterna? ¿Puede ser una situación o...? No, no tiene que ser una persona. No es necesario que esté, digamos, un personaje ejerciendo ese significante, pero Lacan dice algo que es muy importante. Dice, aunque no esté el personaje y que esté el significante, se puede transitar la metáfora paterna, pero no va a ser sin consecuencias. Probablemente cuando escuchemos a ese sujeto, ya sea un hombre o una mujer, ha transitado el complejo de Edipo, ha pasado por los 3 tiempos de la metáfora, pero probablemente haya algo del efecto que ha dejado la carencia de lo que Lacan denomina el padre real. Eso lo vamos a mencionar en un momento, ¿sí? Es decir, alguien que soporte ese significante. ¿La ley de la madre va a haber relaciones sin vos o el caso de ¿es como una condición eso? Acá Lacan la trabaja como una condición. Sí. Bueno, avanzamos un poco. ¿Están cansados? Nada. ¿Qué es el tercer momento? Tercer tiempo. Es que el tercer tiempo y los registros del padre, así que vamos a trabajar un poco. Silencio, a ver. Lo que escribí ahí, no sé si alcanzan a verlo, sería una fórmula del segundo tiempo del complejo de Edipo. Es la introducción del nombre del padre sobre el deseo de la madre, limitándolo y produciendo la negativización del falo. Después tenemos el tercer tiempo del complejo de Edipo. Salud. El tercer tiempo del complejo de Edipo, donde se va a producir, dice Lacan, la salida del complejo de Edipo. Y acá el padre aparece como portador del falo. Es decir, no aparece como la ley, como el padre de la prohibición, sino como quien representa la ley. Es en este tiempo donde se va a producir, dice Lacan, la constitución del ideal del yo. El niño se va a identificar al padre. Se identifica al padre y va a tener, dice Lacan, va a incorporar, va a llevar sus títulos en el bolsillo. La representación, dijo usted, ¿no? La representación, no la ley. Ya ni me acuerdo qué les dije. Tantas cosas dije. Si el padre se como la ley, claro, puede sí, haber sí, problemas. exactamente. El representante no es la ley. Exactamente, es eso.
Lacan dice, a partir de este tiempo el niño podrá llevar sus títulos en el bolsillo. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento el niño, cuando tenga que hacer uso del órgano, por ejemplo, en su adolescencia o en su adultez, va a poder sacar sus títulos, decir, acá estoy recibido, puedo hacer algo con eso, ¿no? Es decir, asume una posición viril, asume una posición sexual, se normativiza el sexo, se identifica al sexo. Eso que usted está diciendo es con respecto al hombre. Yo como hombre tengo ese título, entonces puedo utilizar el palo que tengo. ¿Cómo es la niña? Está muy bien la pregunta. Lacan lo dice de una manera muy simple. Dice, en la niña la salida es mucho más fácil porque no se tiene que identificar ni al padre ni tener rasgos viriles, es decir, ni asumir una posición viril. Solamente lo que tiene que saber es dónde buscar el falo, dónde buscar el pene, dice Lacan. Lo pueden encontrar en la página 202. Es una pena muchas veces. En la página 202, en el último párrafo, Lacan dice, así es como puede ser franqueado el tercer tiempo del complejo de Edipo, o sea, la etapa de la identificación en la que se trata para el niño de identificarse con el padre como poseedor del pene y para la niña de reconocer al hombre como quien lo posee. Él lo dijo. ¿Cómo lacaniano? ¿Cómo lacaniano? ¿Cómo como real? Son operaciones lógicas que por supuesto se pueden deducir cuando escuchamos a alguien. Sí, pero a ver, yo me parece que más o menos entiendo por dónde va tu interrogante. La normativización no está pensada en términos como de normales, que lo normal sería esa salida, ¿no? Es la salida de la identificación, digamos, viril y la identificación femenina. ¿Sí? Entonces, no quiero entrar en una discusión de género, porque no vamos a salir nunca más, si eso corresponde a la normalidad o no corresponde a la normalidad. Son deducciones lógicas que tienen una correspondencia clínica directa, porque lo vamos a poder verificar, confirmar en la clínica, cuando escuchemos a un paciente. Entonces, cuando escuchemos a alguien, vamos a poder dar cuenta de cómo ha operado el complejo de Edipo para explicar algunas posiciones efectivas, algunos síntomas, algunos sufrimientos, y para operar con eso. ¿Podría darme una respuesta muy reducida, o lo más práctica posible, de No. qué es el falo? Porque el falo, cuando lo vemos psicoanálisis, tenía una concepción, ahora estoy teniendo otra, ahora estoy relacionando más con la ley. No, es muy parecido. El falo, a ver, es muy parecido a lo que, no sé cómo lo trabajaron en psicoanálisis. Lacan habla de distintos estatutos del falo, ya lo dije hace un momento, el falo imaginario y el falo simbólico. ¿Sí? En primer lugar, el falo no es el pene, ¿sí? No es el pene, no es el órgano. Es, digamos, el falo imaginario viene a ser un significado, en este caso, del deseo de la madre, que, dice Lacan, puede representar al pene. Representa la imagen eréctil, dice Lacan, del pene. La imaginarización del falo. Y el falo simbólico, estoy diciendo muy breve, ¿cómo? Es una representación imaginaria, un significado sobre ese elemento. ¿Sí? Y el falo simbólico es un significante del deseo del otro. Es un significante que está marcando la falta en el otro. Cuando alguien encuentra una falta en el otro, de algún modo está encontrando ese significante, lo que le falta al otro. El falo simbólico entra como significante. Fíjense la diferencia. El falo imaginario entra como significado, el falo simbólico entra como significante. Lacan lo va a graficar de la siguiente manera. Profe,
acá en el segundo tiempo, el falo ya pasa a ser real. Pasa a ser simbólico. Ah, en el tercer tiempo sigue siendo simbólico el publicado. Ustedes, ya para avanzar un poco más, me queda un tema para desarrollar. Ustedes lo van a encontrar graficado, matematizado de la siguiente manera. El phi chiquitito es el falo imaginario y el phi grande es el falo simbólico. Ese es el símbolo que usa Lacan para hablar de falo simbólico y de falo imaginario. Bueno, continuemos un poco más. En la clase número 9 del seminario 5, en la página... Ahí terminaron los 3 tiempos, creo. Claro, sí. En el tercer tiempo del complejo de Edipo está la constitución completa de la fórmula de la metáfora, ¿no? No la escribí porque ya la había escrito varias veces con antelación. Profe, pregunto más. ¿Qué preguntó un profesor? Sí, por eso me encantaba. ¿Cómo algo imaginario representa otra cosa? Y no es simbólico. Y que está asociado, ya lo vimos en un comienzo cuando trabajamos en los registros. Los registros no están separados, están articulados. Hay lo simbólico y lo imaginario. Por ejemplo, cuando las imágenes representan algo, ¿sí? Una imagen un sueño, para tomar algo que ustedes, digamos, experimentan, es una imagen, ¿no? Ustedes sueñan con algo, son imágenes. Pero el registro simbólico está. Pero esa imagen va a adquirir un estatuto simbólico, se va a simbolizar. Profe, por eso Entonces, lo representa el modo Borromeo. ¿Cómo? Que por eso hace el modo Borromeo, para dar cuenta de la unión de los registros. Sí. Y, bueno, relacionado. Sí, pero eso es ya un desarrollo muy posterior. En la clase, el primero. Entonces, cuando trabajamos recién las versiones del padre y describimos los 3 tiempos del complejo de Edipo, dijimos, en el primer tiempo, ¿cuál es la versión? El padre velado. En el segundo tiempo, el coro. Y en el tercer tiempo es el padre dador. El padre, podríamos decir, del sí, que puede dar el falo. 176. Entonces ahí tenemos los 3 tiempos del complejo de Edipo y las 3 versiones del padre. Hemos trabajado sobre los 3 tiempos del complejo de Edipo, las 3 versiones del padre y sobre el deseo de la madre. Ahora lo que vamos a trabajar es sobre los 3 registros del padre. En la página 176 ustedes van a encontrar un cuadro de doble entrada que Lacan había trabajado ya en el seminario 4, 176. ¿Lo localizaron? Ustedes van a encontrar un cuadro de doble entrada donde Lacan trabaja 3 tipos de falta de objeto. 3 tipos de falta de objeto, que son la castración, la frustración y la privación. No lo voy a escribir el cuadro porque directamente ustedes van a trabajar con el apunte, ¿sí? La castración, la frustración y la privación. ¿Tienen el texto acá? Bueno, es esta tablita que está acá al final de página. Lo pueden ubicar ahí. Entonces, ¿qué es la castración? ¿Qué es la frustración? ¿Y qué es la privación? Lacan dice, la castración es una operación simbólica sobre un objeto imaginario. Una operación simbólica sobre un objeto imaginario. No te lo toques, te lo vamos a cortar. Sacá la mano de ahí, basta. Esa operación es ejercida por el padre real. Fíjense que estamos trabajando el registro del padre, el padre real. ¿Y qué es el padre real? No es el padre biológico del niño. Es un efecto del lenguaje. Es quien se dice el padre del niño. Es quien está operando realmente, en la realidad, sobre el deseo
descontrolado de la madre. ¿Quién toma ese ejercicio? ¿Se entiende? El que opera con el significante del nombre del Claro. padre. Es que, ¿cómo? El que opera con el Exactamente. significante del nombre del padre. Puede ser el abuelo, el tío. Claro, puede ser el carnicero muchas veces. Jardinero. ¿Qué? Uy. A ver, fíjense, hay olor a quemado, dice. ¿De dónde sale? A ver, silencio, silencio. ¿Sienten olor atrás, a quemado o no? Tengo olor a pólvora, sé haber recibido a alguien y están tirando una bengala. Sí, Ah, bueno. ¿Padre real, biológico o no? ¿No biológico? Claro, puede ser biológico o no. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. No, está bien el ejemplo, no sé quién lo dijo. Está muy bien lo que decís. Es cierto lo que decís, digamos, en la biografía, en la historia, en esa historia es la madre de Juanito la que le dice, no te lo toques, voy a llamar al médico, etc. Pero en ese caso, Lacan es muy claro, no hubo, dice Lacan, ejercicio del padre real. Lo que no operó en ese caso es esa dimensión o ese registro del padre. Es por eso que Juanito, digamos, no fue una perversión de casualidad en cierto sentido, porque apareció Freud, ¿no? Entonces la operación simbólica es ejercida por el padre real y corresponde a la persona que ejerza la personalización del nombre del padre. Que cumple el rol de padre, básicamente. Claro, quien cumple esa acción simbólica sobre el objeto imaginario. ¿Sí? Después tienen, en el cuadro, continúa, dice madre simbólica. Fíjense que no dice padre. En el cuadro continúa, dice madre simbólica, frustración y real. Es la línea de ir así. Lacan dice lo siguiente: detrás de la madre simbólica está operando el significante del nombre del padre. Es decir, que ese deseo de la madre, que podemos pensar como la madre simbólica, está siendo regulado, morigerado por el significante del nombre del padre. ¿Seguimos en castración? No, estamos en el otro registro, en la frustración. Entonces, Regulado por el nombre del padre. claro, ese deseo de la madre, esa madre simbólica, va a estar regulado por el significante del nombre del padre. Y ahí se ejerce, dice Lacan, la frustración. ¿Por qué es real? No, sí, es real. Ahí te explico por qué es real. Porque Lacan dice, es una acción imaginaria sobre un objeto real. ¿Cuál es el objeto real? La madre. ¿Sí? Entonces, el padre frustra a la madre del niño. Es por eso que dice Lacan, el padre aparece como portador de un derecho, aunque sea el que llame por teléfono. Pasame con tu madre. Él tiene el derecho sobre la madre. Entonces, frustra al niño de ese objeto real, que es la madre. ¿No lo entendés? ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, puede. ¿También se puede decir que frustra el deseo de la madre o no? También. ¿Qué parte, Lucas? Silencio, a ver. El deseo de madre o madre simbólica es regulada por el padre. ¿Qué tipo de padre? El padre simbólico. ¿Sí? Entonces, es el padre que frustra al niño de un objeto real. ¿Por qué lo frustra? Porque lo frustra de la madre. Es el padre, digamos, que porta el derecho sobre la madre. Él tiene el derecho sobre la madre y no el hijo. Entonces el niño queda frustrado. ¿Por qué dice madre simbólica entonces? Y no padre. Claro, madre simbólica lo podríamos pensar como el deseo de la madre. Sí lo dice al padre simbólico, lo que pasa es que hay que leer bien todo el texto. ¿Sí?
¿Estamos hasta ahí? Claro. A ver, estas operaciones, ahora vamos a ir a la privación. Es importante leer estas operaciones no de manera diacrónica. No es que primero el padre se presenta como castrador, después frustra y después priva, sino que es un ejercicio de simultaneidad. Son los distintos registros donde opera el padre. Es un ordenamiento lógico lo que está haciendo Lacan. Y que se puede dar en cualquier tiempo del complejo de Edipo. Claro. Eso menciona. ¿El padre imaginario cuál es? El padre imaginario es el padre de nuestras representaciones. El padre que nosotros llevamos, que cada uno de ustedes lleva análisis. Es decir, cuando se quejan de sus padres o de sus padres, es esa versión, ese registro del padre. Mi papá es muy bueno conmigo, mi papá nunca me apoyó, mi papá siempre viajó, siempre se ocupó de su trabajo, nunca me dio pelota, mi papá me quiere muchísimo, me adora. ¿A dónde? El padre simbólico. Ese es el registro del padre imaginario, es esas representaciones, esos significados que cada uno de nosotros tenemos del padre. Ese padre, esa versión, ese registro del padre produce una falta de objeto, un tipo de falta de objeto que es la privación. ¿Y qué es la privación? Priva a la madre de un objeto simbólico. Ya lo vimos hace un momento. Es decir, es una acción en lo real sobre un objeto simbólico. ¿Cuál es el objeto simbólico? El falo. Entonces, priva a la madre del falo. ¿Y quién hace eso? El padre imaginario. Es la representación que el niño tiene de las personas que cumplen el rol o la función del nombre del padre. Claro. Ahora bien, es importante poner énfasis en lo que acabo de decir. Estos registros no se tienen que pensar por separado, están anudados. El padre opera, podríamos decir, en simultaneidad en estos tres registros. No es que primero hace una cosa, después otra y después otra. Esos tres registros están anudados y están haciendo ese ejercicio en relación a esos objetos. Ya para finalizar, fíjense, hemos trabajado recién lo que podemos denominar los registros del padre. Con antelación trabajamos los tres tiempos del Edipo, la metáfora paterna, el deseo de la madre y las versiones del padre. Entonces, ¿para qué tanto estudio, tantos conceptos? Porque de algún modo estos conceptos nos van a permitir, ya para cerrar esto, nos permiten formalizar, conceptualizar nuestra práctica. Por eso es importante que ustedes sepan cómo, digamos, conceptualiza, cómo formaliza Lacan estos desarrollos, porque van a tener un valor instrumental. Ustedes van a poder después operar con eso. Entonces, de ahí, digamos, la razón de trabajar sobre estas categorías. Bueno, ¿tienen alguna inquietud más? ¿Tienen alguna duda más? Lucas, sí, porque es ahí insistente. Vamos. Está muy bien, porque hay un espacio para preguntar. Lucas. DM sobre X en primer tiempo. Es este, el que está acá abajo, nombre del padre, deseo de la madre y la negativización del padre. Y el tercer tiempo es la fórmula completa. Bueno, gracias. ¿El nombre del padre se da de la mano de la simbólica? Profe, en un momento dijeron que el nombre del padre es el que permite al niño desear, ¿no? Pero está como, en la primera etapa el niño desea hacer el deseo de la madre, pero el padre está como velado, o sea, no entraba el nombre del padre. Eso es un padre. Excelente la pregunta que vas a hacer. Pero la gente dice que la Lacan actúa en sí. Digamos, siendo algo efectivo, no está actuando.
Claro, lo que actúa en sí. Porque protagonista el deseo de la madre. Le da una razón al deseo de la madre. Claro, ahí en esa clase. ¿Qué sería el padre real? El padre real es un efecto del lenguaje. Puede ser el padre biológico o puede ser alguien que ha ocupado. Es realmente el padre real, no es que es el registro. Real porque está articulado el significante con el significado. Pero no tiene nada que ver con el registro de lo real. Real en tanto realidad, no tiene que ver con la definición de lo real que hemos trabajado para que se daría así el cuadrito. Está mejor que el de Lacan. Sí, muerte y